Ante esta escalada de violencia, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que no están haciendo las autoridades o bien están rebasadas? Hablando no solamente de autoridades municipales y estatales, también las federales. Para platicar más sobre este tema, saludo con mucho gusto al maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad. Clemente, muy buenos días. Muy buenos días, Lidia. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Hemos visto, Clemente, en los últimos minutos el panorama más bien de violencia que se vive y se registra en diferentes entidades. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pareciera, y quiero preguntarte lo siguiente, que si están rebasadas las policías municipales, estatales, incluso también hablando de las federales. ¿Tú qué opinas? Bueno, sin duda, Lidia, en diversas regiones del país, los enfrentamientos entre diversas bandas del crimen organizado representan una gran amenaza tanto para la seguridad de la población como para la estabilidad de muchas regiones en México. Estaba viendo en las noticias que estabas comentando minutos antes de esta entrevista, los casos en Sonora, los casos en Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, que son entidades que tienen altos índices de violencia y altas tasas de homicidio. Sin duda hay diversas regiones del país en las cuales las organizaciones criminales tienen el control de la actividad pública. Sin embargo, no podemos concluir o afirmar que esto sea una práctica común o recurrente en la mayoría del país o en la mayoría de las entidades federativas. Podemos analizar que históricamente siempre hay regiones en el país que tienen altas tasas de homicidios o altas tasas de violencia por las dinámicas regionales y criminales que ahí se desarrollan. Por ejemplo, en el norte del país, normalmente las ciudades que son fronterizas con Estados Unidos tienen altos índices de violencia por el tráfico de personas, armas y de drogas que en ellas se realiza. Lo mismo pasa en nuestra frontera sur y en entidades como Veracruz, que son lugares de tránsito para personas migrantes que de manera irregular cruzan el país buscando un mejor futuro en Estados Unidos. Por ello es que en diversas regiones del país pareciera que las cosas no cambian o que inclusive lejos de cambiar empeoran. Y otro escenario también que vemos de violencia escalada es cuando hay diversos grupos criminales enfrentándose, como es el caso de Zacatecas o Guanajuato, por tener el control del tráfico de personas, tráfico de armas o particularmente el tráfico de drogas, que es el caso particularmente de Guanajuato o el caso de Zacatecas en este momento. Y desafortunadamente, Lidia, cuando al desaparecer la Policía Federal nos quedamos sin policías especializados en investigar y perseguir delitos. Hemos visto que muchos de los despliegues que realiza la Guardia Nacional en diversos puntos del país tiene por objetivo primordial la disuasión de las actividades criminales. Sin embargo, mientras no se persiga y se detenga a los presuntos criminales, la criminalidad no va a descender. Y lamentablemente vemos que día con día se registran actos atroces, es decir, ejecuciones masivas, desplazamientos de personas, desaparición de las mismas, en muchos puntos del país en donde las autoridades parece que no pueden poner orden o no quisieran, ya sea porque están rebasadas o porque están cooptadas por las organizaciones criminales. Y lamentablemente, Lidia, esto pasa porque no tenemos una política nacional de persecución penal clara, no sabemos cuáles son los objetivos, no sabemos qué es lo que se está buscando, y el concepto de pacificar al país, no solamente podemos conformarnos con decir que ya no hay asesinatos, porque vemos que en distintos puntos de México, donde los asesinatos están reduciéndose, se incrementa el número de personas desaparecidas o se incrementa el número de extorsiones. Y desafortunadamente, año con año, el único dato certero en cuanto a crímenes lo tenemos por los datos del INEGI, por los homicidios que existen. Y también por el INEGI tenemos los datos de percepción de inseguridad, porque millones de delitos que se cometen cotidianamente y anualmente en México, no sabemos qué pasó con ellos o dónde estuvieron registrados. Es solamente esta cifra negra la que nos da una idea que año con año, en un promedio en México se producen entre 25 o 30 millones de delitos. Y sin duda no es lo mismo un robo sin violencia que una ejecución o un asesinato masivo, como lo vemos en distintos puntos, que generan esta percepción de violencia y de falta de control por parte de las autoridades en distintos puntos del país. Así que esto es el resultado de una falta de una política criminal, una falta de política de persecución penal, una falta de claridad respecto a qué estamos buscando o qué estamos realizando sobre políticas de prevención del delito, que tampoco existen a nivel nacional. Y todo esto es un caldo de cultivo aprovechado por las organizaciones criminales para imponer su orden y su ley en distintas regiones del país. Recordemos que la actividad primordial de las organizaciones criminales es una actividad netamente lucrativa. Conseguir la mayor cantidad de recursos económicos en el menor tiempo posible, ya sea extorsionando, ya sea traficando drogas o traficando personas.
Y mientras las autoridades de los 3 órdenes de gobierno no tengan la capacidad para investigar, perseguir y sancionar a las personas que realizan actividades ilícitas, desafortunadamente, Lidia, seguiremos contando esta misma historia en los próximos meses o años. Exacto. Continuaremos con esta escalada de violencia, principalmente, ya mencionabas estos casos tanto de Zacatecas, de Guanajuato, violencia generada por el crimen organizado. Quiero hacerte esta última pregunta. ¿El narco marca la agenda de seguridad en nuestro país? No creo, Lidia. El narco sin duda es un actor preponderante en las actividades ilícitas en México. Tiene una extraordinaria capacidad de organización y capacidad económica para corromper o amedrentar autoridades en todos los rincones de México. Sin embargo, yo sí confío que las autoridades del Estado mexicano hacen un trabajo loable en muchas condiciones, particularmente las policías, los militares uniformados como Guardia Nacional, que patrullan y vigilan, y que muchos de ellos sufren atentados, asesinatos, lesiones, por proteger a la población. Lo que nos ha faltado en México es definir qué es lo que queremos, ¿no? Es decir, la criminalidad siempre va a existir en las sociedades, pareciera que el narcotráfico siempre va a existir, pero lo que no podemos tolerar y seguir permitiendo vivir en la zozobra, que en cualquier momento, en cualquier lugar, por estar en el lugar equivocado, las personas puedan ser asesinadas por estar en medio de un enfrentamiento. México necesita una gran alianza nacional, una nueva política de Estado que no excluya a la población, sino que la haga partícipe de esta nueva política de prevención del delito y prevención de las violencias. Y el principal rol del gobierno es, por supuesto, que perseguir y sancionar a las personas que realizan actividades violentas, particularmente homicidios, desapariciones forzadas, tráfico de personas, etc. El narco no fija la agenda de seguridad en México, pero pareciera que es el actor preponderante y que en muchas regiones del país le habla de tú a tú al gobierno, o peor aún, lo ha cooptado. Clemente, como siempre, un gusto platicar contigo. Estoy segura vamos a seguir abordando estos temas y estamos en contacto. Claro que sí, Lidia. Hasta luego. Buen día.